Abrir sus Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer el capítulo 2, versos 46 y 47. Hechos, capítulo 2, verso 46. Dice lo siguiente: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La Nueva Versión Internacional dice: y el Señor añadía cada día al grupo los que habían de ser salvos. Interesante. En el texto que hemos leído se puede ver que en la iglesia de los primeros días había dos clases de reuniones. Los discípulos no solo se reunían regularmente en el templo, sino que también se reunían todos los días en sus casas para partir el pan y tener comunión. En los primeros días de la iglesia de Jerusalén, saben ustedes que habían aproximadamente 100.000 cristianos en Jerusalén. 100.000 cristianos. Lo impresionante es que la población en Jerusalén eran 200.000. Y llegaron a ser 100.000 cristianos, la mitad de la población en Jerusalén. La pregunta es: ¿quién podía haberse ocupado de esas personas si los apóstoles eran solamente 12? Ustedes se recuerdan que escogieron el número 12 después que Judas salió del grupo. Pero ¿quién podría haber cuidado, atendido las necesidades de estas 100.000 cristianos? Dice la historia que eran la mitad de la población de Jerusalén. ¿Cómo podían haberse ocupado de ejercer el ministerio de casa en casa? A veces nosotros, oramos y oramos para que el Señor nos ayude a multiplicarnos, ¿verdad? Y el Señor nos dice: no sabéis lo que pedís, no saben lo que piden. ¿Se imaginan que el Señor trajera a este lugar 1.000 almas nuevas? La iglesia en Jerusalén eran 100.000. ¿Se imaginan que el Señor trajera 1.000 almas nuevas? ¿Tú estás preparado como para cuidarlas? ¿Quién las cuidaría? En el tiempo de la iglesia primitiva era necesario de que existieran dirigentes de grupos más pequeños. Y esa es la verdad. Las casas se convirtieron en lugares donde se reunía la iglesia. Usted debe comprender algo: el Señor puede utilizar muchas formas para atraer a las personas. El que es más joven dice: podríamos hacer este estilo de reuniones, estas actividades. Otro joven dice: no, las reuniones no funcionan, podemos hacer mejor un concurso de teatro o talleres. Y no estoy diciendo que sea malo. Un adulto muy creativo dice: podríamos pedirle al hermano Tabilo que ore por nosotros y hacer un asadito, ya que él tiene el don, ¿cierto? O sea, el Señor puede atraer a la gente de distintas formas. En el tiempo de la iglesia primitiva, el apóstol Pedro fue
al templo y junto a Juan, y dice la palabra del Señor que hubo un gran milagro y sanaron a un paralítico, un hombre cojo. Y dice que después predicó y se convirtieron 3.000 almas. 3.000 almas. Entonces el Señor en esa oportunidad utilizó a un paralítico, un milagro. En otra oportunidad utilizó el hecho de que lo encarcelaron y después predicaron y se convirtieron 5.000 almas. Entonces, nosotros debemos entender de que el Señor puede utilizar muchas y variadas formas para atraer las almas. Para la generación más nueva de una manera, oscureciendo todo esto y todo oscuro, puede ser. Para generaciones más antiguas, colocando más luces, porque ya no vemos ni las letras. No importa, Dios puede usar distintas formas. Lo importante es qué va a suceder con esas almas que el Señor atraiga a este lugar. ¿Qué va a suceder si usted hace talleres y el Señor trae almas a sus talleres? ¿Qué sucede si usted hace un asadito evangelístico, ya como los Gálatas, y traen almas nuevas? ¿Quién va a cuidar esas almas? Entonces la forma en que el Señor atrae pueden ser variadas. Pero la pregunta es, ¿quién va a atender las necesidades de esas personas? La Biblia muestra que el Señor desarrolló la iglesia por las casas. Y eran atendidas las necesidades de los creyentes en las casas, no en el templo. Los templos no existían fuera del templo de Jerusalén, no existían. Durante 300 años los cristianos jamás ocuparon un templo. Se reunían siempre en las casas. El crecimiento de la iglesia, le leía yo recién a los guías de los grupos, y escuchen esta frase del pastor David Yonggi Cho: el crecimiento de la iglesia es un subproducto. El verdadero secreto está en los grupos familiares. ¿Sabe lo que es un subproducto? Acá la Biblia dice que el Señor añadía. Cuando en el Evangelio uno lee y dice: buscad el reino de los cielos y su justicia primeramente, y todas las otras cosas serán añadidas. Bueno, es lo mismo. Si nosotros tenemos un grupo familiar saludable, ya como consecuencia va a venir el crecimiento de la iglesia. Si hay un grupo donde la gente quiera volver a quedarse a ese lugar y sienta en ese lugar realmente una familia, entonces ese grupo va a crecer, va a venir un crecimiento. Si un grupo crece es porque es un grupo sano. Si un grupo no crece es porque tiene que pensar, bueno, ¿qué está sucediendo que la gente no quiere quedarse? Bueno, hay algunos grupos que no tienen invitados nunca. No sé si hicieron un pacto con el Señor de no invitar gente, pero el Señor les responde y lo invitan. Pero hay muchos grupos y la mayor cantidad siempre tienen visita, 1, 2, 3, pero no en todos los grupos la gente vuelve a venir. Bueno, el problema no es el culto, el problema no es la catedral del Espíritu Santo. El problema es que son los grupos familiares los que tienen que ser saludables para que la gente quiera volver. Los grupos familiares le proporcionan a cada miembro de la congregación la oportunidad de participar en el ministerio de su iglesia y de llevar el avivamiento a su propio barrio. En el grupo familiar usted debe sentirse útil.
En la iglesia grande, digamos acá en la catedral, usted se va a sentir un número. Y muchas veces a lo mejor lo ha sentido, a no ser que le toque estar aquí arriba, hacer algo, pero fuera de eso no hay muchos más puestos de trabajo. Sin embargo, en el grupo familiar, ahí usted debe colocar al servicio de ese grupo familiar sus dones, los dones que Dios le ha dado. Ahí usted va a sentir íntimamente que realmente es útil. Va a sentir, soy útil. Un guía de grupo debe entender eso, debe entender de que no todos son evangelistas, no todos son maestros. Ya hay algunos que tienen el don de la misericordia. Siempre están proponiendo, oye, juntemos alimentos, vamos a ver estas personas. Tienen el don de la misericordia. Y el otro le dice, quédate callado si hay que invitar gente. Son dones diferentes. Lo importante es que usted entienda que pertenece a una familia que se reúne en el barrio. Y usted tiene que ser una persona que apoye y ponga sus talentos al servicio de esa iglesia en la casa. El día domingo vienen las iglesias de los distintos barrios y se reúnen en la Catedral del Espíritu Santo a celebrar para el Señor. ¿Se entiende? Usted debe entender de que solamente en el grupo uno puede ser verdaderamente creyente. Aquí en la catedral uno pasa desapercibido. No se sabe quién es más creyente y quién no es tan creyente. Aquí no. Aquí todos somos santos, como decía un hermano nuevo, todos con alita y todo. Pero en el grupo, piense usted, si usted está enemistado con un hermano y viene al culto el domingo y ve que el hermano está entrando por esa puerta, ¿qué hace usted? Entra por la otra. ¿O no? ¿Seré yo, Señor? Claro que lo hace. A mí también me ha pasado, ¿no? Pero si usted en el grupo familiar, usted no puede entrar por una puerta o entrar por la otra. Usted está obligado a ponerse en acuerdo con su hermano. Usted tiene que hacer lo que la palabra de Dios nos dice, que debemos ponernos en amistad con mi hermano, mantener la comunión. Acá no es necesario. La palabra del Señor dice, llorad con los que lloran. Reíd con los que ríen. Acá usted puede estar a mi lado y puede estar llorando por dentro en su sufrimiento y yo le pregunto qué le pasa y usted me va a decir, nada, estoy bien, porque no tiene la confianza, no tiene el tiempo, no lo va a decir. Yo no puedo llorar con usted porque usted está a mi lado, ni siquiera le miro la cara, yo miro hacia adelante, en el culto. Hoy día yo tuve que ir, les contaba a los hermanos al cementerio, venía llegando a un funeral, falleció la madre del hermano Juan Sea. Ayer en la mañana, hoy día la sepultaron, la abuelita de Daniela. Y fuimos, y saben ustedes que ella pertenecía a una iglesia pentecostal. Y ella cayó enferma y durante un tiempo prolongado estuvo en cama. Y en todo ese tiempo, hermano, ella no fue visitada por la gente de su iglesia. Y hoy día ni ayer no le hicieron ningún responso. Tuve que yo hacer un responso en el cementerio, me lo pidieron. Y yo pensé por ahí, no es tan mala nuestra iglesia. No es tan mala. ¿Y saben por qué no lo pudieron hacer? Porque ayer llegaron a hacer un responso a las 10 de la noche y ya estaba todo cerrado. Estaban todos cerrados. Habían cerrado la capilla, todo. Y no lo pudieron hacer porque estaban en culto. Entonces, esa estructura de iglesia antigua, hermano, no funciona. Nosotros podemos estar en culto aquí
y el grupo familiar está ahí acompañando en la capilla al hermano. ¿Se entiende? Es el grupo el que está con él, aunque nosotros estemos en culto. Y ninguno de nosotros ha quedado desvalido cuando fallece algún familiar, alguien, siempre ha estado el grupo cerca. ¿Es verdad? Ha estado a su lado. Y más gente que del grupo mismo. Siempre. Entonces, la importancia del grupo familiar. Usted tiene que entender una cosa. Usted pertenece a una iglesia en el barrio. Usted tiene que amar a su iglesia en el barrio. Usted tiene que amar a sus hermanos que se reúne con ellos semana tras semana. Es su iglesia. Veamos cómo era esta iglesia. Lo primero que dice que estaban unánimes. La palabra unánimes significa que tienen la misma opinión o el mismo sentimiento sobre algo, que es común a todos los miembros de un grupo de personas. Unánimes. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios, dice Hechos. Unánimes. O sea, el mismo sentir sobre algo. Romanos 12:16 dice, unánimes entre vosotros, no altivos, no altivos. Por supuesto que si uno es un altivo, va a dañar a la iglesia en el hogar. No puedo ser altivo. Dice, sino asociándonos con los humildes. El grupo familiar tiene que ser una asociación de humildes, en que nos consideramos al otro como superior a mí mismo. Solamente en el grupo yo puedo vivir el cristianismo que el Señor propuso. Fuera de él no lo puedo vivir. No seáis sabios en vuestra propia opinión, unánimes. Para que un grupo esté sano, yo no puedo tratar siempre de estar imponiendo mi opinión. Es que yo pienso esto, yo pienso lo otro, así nos llevamos divididos, ya vamos a terminar igual de divididos que los políticos, igual. Porque siempre ellos quieren imponer su opinión, porque son altivos. Filipenses 1:27 dice, solamente que os comportéis como es digno el Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Esa era la iglesia, unánimes. Filipenses 2:2 dice lo siguiente, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Qué debemos sentir? Que somos la iglesia. Yo debo amar la iglesia, mi iglesia en la casa. Si yo digo yo amo la iglesia de Macul, la iglesia del Espíritu Santo, y no amo a mi iglesia que está en mi casa, en la casa de mi hermano, ¿cómo yo puedo amar a la iglesia del Espíritu Santo que no la veo en toda la semana y no amo a la iglesia que está en mi casa, que la veo siempre, que está siempre con nosotros, que son mis hermanos? Acá es fácil llevar un cristianismo, yo puedo ser un altivo y sentarme acá, yo puedo tener mi propia opinión, están predicando y yo digo, no, yo creo otra cosa, no importa. Yo puedo estar enemistado con el hermano de allá, con el de allá, con el de acá, pero en el grupo, ¿soy creyente o no soy? Y la gente cuando ve eso, la gente se quiere quedar. Se va a querer quedar porque van a decir estas personas, no son como el mundo. No tratan de poner cada uno su opinión sobre la del otro. Se quieren, se cuidan y tienen un mismo sentir. Se para el encargado del grupo y dice, vamos a hacer esto, y todos dicen, ya, hagamos, movámonos para acá, hagamos esto, hagamos. Se apoyan uno a otro. Lo segundo que dice que ellos, partiendo el pan en las casas, la comunión. Se reunían junto a la mesa y recordaban al Señor participando de la cena del Señor. Esto implica
que debían perdonarse continuamente. El apóstol dice que no podemos acercarnos a la mesa del Señor sin examinarnos. Ellos debían perdonarse. Cuesta vivir el cristianismo en un grupo. Ellos no podían acercarse. Dice, todos los días partían el pan. O sea, todos los días. Tengo que perdonarte. Es que ayer ya te perdoné, pero hoy día te voy a perdonar de nuevo. Me la hiciste, no, te voy a perdonar de nuevo porque tengo que acercarme a la mesa del Señor. No puedo guardar rencor. Tengo que perdonarte. ¿Ya? Nosotros debemos perdonar para que exista comunión. Yo no puedo ir a mi grupo familiar y estar enemistado con mi hermano. Es que me ofendió, es que me dijo esto. Yo debo ponerme las cuentas. Somos una familia. No existían o se procuraba que no existieran las rivalidades que perduraran. Las rivalidades. Porque eran humildes, no eran altivos, se obligaban a perdonarse. Lo tercero que nos muestra era la alegría y la sencillez de corazón. Y comían, dice, con alegría y sencillez de corazón. La alegría es muy importante. Si ven un grupo alegre, la gente va a querer estar en ese lugar. Porque hoy día lo único que existe en el mundo es la diversión, pero no la alegría. La diversión es algo que uno forzadamente tiene que hacer para no aburrirse. Diversión hay mucha, pero alegría poca. Poca. Hechos 13:52 dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Llenos de gozo. Estamos cansados. Ha sido un día arduo, pero aquí estamos juntos en nuestra iglesia, en la casa, comiendo sopaipilla y buscando al Señor. ¿Me entiende? Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Romanos 12:12. ¿Dónde uno puede mostrar el gozo? En el culto grande no, porque en el culto yo hasta coloque una sonrisa, no hay. Como las selfies, ¿cierto? ¿Ha visto una selfie así con cara así triste? Nunca, todos sonriendo. Pero es una ridiculez el porte de un buque. Y así están, usted lo ve en las mesas, en los patios de comida, la gente. Y después vuelve a la tristeza. No hay alegría, no hay gozo. Pero si nos ven con gozo de selfie, imagínense, nuestro grupo tiene gozo de selfie. Estamos siempre gozosos. La gente va a querer quedarse, porque no hay mucho lugar así. Por lo demás, hermanos, tened gozo. Perfeccionados, consolados. Sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y amor estará con vosotros. Filipenses 1:4 dice, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Rogando con cara de selfie, porque tengo confianza en que Dios va a responder. Cuando la gente nos vea orar, en nuestro grupo, cuando la gente nos vea cantar, la gente va a decir, pucha, yo quiero, realmente esta gente alegre, realmente esta gente no es como ir a una misa, esta es otra cosa. Estad siempre gozoso, dice 1 Tesalonicenses 5:16. La sencillez de corazón es que presentan pocas dificultades o complicaciones. Uno con los años se pone tan recomplicado, hermano. ¿Cierto? ¿Cierto? A usted les va a pasar dentro de 30 años igual que les va a pasar dentro de 100 años, les va a pasar, acuérdense. Lo que hay que hacer es tener un lavatorio con agua helada en los grupos y ahí cuando se ponga complicado le metí el traste ahí y se le pasa la cuestión. Nos ponemos tan complicados los viejujos.
La sencillez dice que presenta pocas dificultades o complicaciones. Sencillos. La sencillez es una de las cualidades de la sabiduría. Es distinto a la simpleza. El simplón es otra cosa. La sencillez, la sabiduría es sencilla. Tráiganme una espada y la parto por la mitad, dijo Salomón. Se acabó. Y solucionó el problema. Sin pretensiones ni egos. Esa es la sencillez. ¿Sabes? Sencillo. Más sencillo que un pan con mantequilla. Sencillos. Sencillo en mi grupo. Si soy complicado, si soy mal genio, si soy ya viejojo y me he puesto tan mal genio que todo me molesta, que me pusieron la taza al lado derecho cuando yo la coloco al lado izquierdo. ¿Quién me colocó? Y me sacaron la bolsita de té, ya se puso. Me sacaron la bolsita del té. Me parezco el Bombo Fica ya. Me sacaron la bolsa del té. Pero ¿cómo me sacan la bolsa del té? ¿Y quién te dijo que me alineara y el té? Bueno, así un grupo, ¿quién va a querer volver? ¿Quién? Y después más encima le dicen, ven al Señor para que seas como yo. No, gracias, sigo con el diablo nomás. No, estáis loco, no. Pero si hay sencillez y alegría de corazón, la gente va a querer quedarse. Y después dice, alabando a Dios. La alabanza es muy importante. El saber cantar para el Señor en nuestros grupos. Cantar, no destemplándonos, sino que cantar con alegría. Cantar también con la cara. Con cara de selfie. Cantar con cara de selfie, porque de repente estamos cantando y la cara la tenemos en otro mundo. ¿Es verdad o no? Mire la carita nomás para el lado así cuando se canta. Estamos contentos de aquí hacia abajo. Eso no puede ser. Entonces la alabanza es muy importante porque la gente, a lo mejor no van a cantar los amigos que nos visitan, pero nos van a ver cantar. Y eso los va a convencer. El canto armonioso. Los que no conocen al Señor van a notar la diferencia. Ya alabando al Señor con nuestros testimonios, con nuestras acciones de gracia. Eso decía alabando al Señor. Entonces ellos daban gracias, contaban sus testimonios, contaban lo que Dios había hecho, que Dios es bueno, que sabes que pasó esto, que pasó lo otro. Y la gente empieza a escuchar. Y por todo es convencido, dice la palabra del Señor. Y se vuelven a Cristo y el Señor añade. Añadir, hermanos, no es una cosa de que la persona viene una vez. Añadir significa que la persona queda al lado y queda fijo. Se añadió. ¿Me entiende? No es que viene una vez y se fue. Se añadía. Pasaba a formar parte de la iglesia. Y por último dice, teniendo favor con todo el pueblo. Una conducta amable para con todo el pueblo tenían ellos. No ser personas cerradas. Jesucristo no vino a levantar hombres y mujeres religiosos. Jesucristo vino a levantar hombres y mujeres que aprendieran a vivir. Si Jesucristo es la muestra clara de cómo hay que vivir la vida. Los religiosos lo odiaban. Nosotros tenemos que abrirnos a las personas y ser amables con los impíos incircuncisos, como los tratamos nosotros. Esto, endemoniado, que mi vecino, endemoniado. Tenemos que ser amables. Dice, tenían favor con todo el pueblo. Por eso que la mitad de Jerusalén se convirtió a Cristo. La mitad de mi comuna se convirtió a Cristo, imagínense. La mitad de mi cuadra se convirtió a Cristo. Y por último dice el Señor añadía. Los discípulos estaban haciendo todo bien, cuidándose uno a otro, que es lo que hace un grupo familiar, una iglesia en la casa, cuidarse uno a otro. No puede ser que un hermano de mi grupo no venga, yo debo ir a buscarlo, tenemos que traerlo, tenemos que dejarnos todos caer y estar en su casa.
alabando a Dios, vivían en armonía, pero fue el Señor quien añadió a la iglesia. El Señor el que da el crecimiento. El Señor añade. ¿Y dónde va a añadir? Donde haya un grupo sano, un grupo, una iglesia verdadera, como muestra la palabra del Señor. Eso es. Que seamos unánimes, que estemos en comunión, que sirvamos, comamos con alegría y sencillez de corazón y que alabemos al Señor. Y el Señor va a añadir. Entonces, hermanos, cada miembro es diferente, cada uno debe encontrar su lugar en el grupo familiar. Cada miembro debe cooperar con el todo que es el cuerpo, el grupo familiar. Su función es distinta, pero coopera por el bien y por el buen funcionamiento de su grupo. Entonces, ninguno está de más. Ninguno. Si usted busca el bien de la iglesia en la casa, usted sabrá qué hacer. Y los que son los guías de los grupos deben entender esto. Mientras menos hable usted y hablen más los hermanos, el grupo va a ser mejor. Que hablen ellos, que se expresen, que cuenten las maravillas, que canten al Señor y que ellos quieran cooperar. Ayudemos, ¿cómo lo hacemos? Y el Señor va a añadir a un grupo sano. ¿De acuerdo? Vamos a orar al Señor. Le invito a ponernos en pie.